en esta computadora. Ahí está. Ahora sí estoy grabando. Bueno, lo que comentaba es que lo que vamos a empezar es, vamos a unir estas tres tablas, que son nuestras tablas madres, digamos, que nos vienen, supongamos, de cada sucursal, ¿sí? De San Juan, de Mendoza, de San Luis, y las vamos a juntar en una misma tabla, ¿sí? Primero que tenemos que asegurarnos que los encabezados de nuestras tablas, ¿sí? Sean los mismos. En este caso, o sea, es lo primero que hay que chequear para que la información sea homogénea. Eso ni que hablar. Pero una vez que ya determinamos que, bueno, fecha, edad, tipo, seguro, todos tenemos igual, yo voy a crear una hoja nueva, la cual voy a llamar ventas totales, ¿sí? O pacientes atendidos totales, bueno, es dependiendo de lo que uno quiere, como quiera uno llamarlo. Ventas totales. Y entonces voy a comenzar y voy a traer todos los datos de Mendoza, ¿sí? Que fíjense, yo puedo seleccionar los encabezados, aprieto Control y Shift, ¿sí? Ambas teclas, me voy hacia abajo, y selecciono todo a su pasar en toda la tabla. Entonces, directamente voy a copiar, ¿sí? Aprieto Control más C, copiar, y voy a traerlo aquí, ¿sí? Pero obviamente ustedes me dirán, y bueno, pero Sergio, si vos después vas poniendo los datos para abajo, para abajo, para abajo, vas a perder te vas a perder en, no sé, no me voy a acordar después qué sucursal es cada uno, ¿sí? Entonces voy a agregar acá un campo que se llame sucursal, ¿sí? Porque esto me va a decir que todas estas tablas, estos datos, voy a hacer doble clic en el margen inferior derecho para que se copie a lo largo de toda la tabla, ¿sí? Que acabo de pegar. Entonces tengo todas estas ventas, yo les agregué una variable que es sucursal, entonces se refieren a Mendoza. Voy a ir bien abajo y llego hasta aquí abajo, hasta Mendoza. Después le voy a corregir el formato, que es algo importante también. Luego voy a ir por San Juan. No hace falta los encabezados porque los encabezados son los mismos, entonces solamente voy a extraer sus datos desde aquí, voy a irme hacia abajo, voy a copiar y voy a llevarlo a ventas totales, ¿sí? Vengo por aquí, lo pego, ¿sí? Y tengo aquí San Juan. Va a ser mi segunda variable en sucursal. Hago lo mismo, doble clic y automáticamente se va pegando a lo largo de toda la tabla, ¿sí? Y por último, lo mismo hago con San Juan, y ahora con San Luis hago lo mismo, copio todo, y ya tengo, en vez de trabajar con tres tablas diferentes, yo voy a trabajar con una misma, ¿sí? Pero ya tengo definida una nueva variable que es sucursal, de qué sucursal proviene, ¿sí? Ahora una cuestión adicional, que ahora a todo le voy a poner un buen formato, simplemente quiero ponerle todos los bordes, ¿sí? Puedo también los encabezados. Ahora, aquí es cuando ustedes pueden decir, bueno, esta va a ser mi tabla de análisis. De acá yo voy a sacar, ¿qué puedo sacar? Cantidad de pacientes por sucursal, importe cobrado por sucursal, honorarios médicos por sucursal, honorarios médicos por médico, ¿sí? Puedo sacar promedio de edad por hora social, promedio de edad por especialidad, o sea, voy a poder hacer un conjunto de cosas. Si ustedes quieren agregar variables, o sea, por ejemplo, les interesa saber cuáles, cuánto me rinde en importe los que tengan más de 30 años respecto de los que tienen menos de 30 años. Por ejemplo, eso podría ser un análisis. En algún momento se puede hacer directamente sin crear una variable, pero hay veces en que nos conviene crear una variable que, por ejemplo, se llame, no sé, que se llame categoría edad, y ya nosotros conocemos más o menos cómo funciona la función si, entonces automáticamente podemos decir si la edad es mayor a 30 años, creo la categoría mayores, ¿sí? Siempre con comillas. Punto y coma, en caso de que no sea mayor a 30, creo la categoría menores, ¿sí? No digo que esto sea útil en sí, pero digo que nosotros podemos, una vez que creamos nuestra variable, que creamos la variable, la tabla madre, nosotros después podemos crear después nuevas variables como a partir de datos que tengamos en nuestra tabla, ¿sí? Eso es lo más interesante. Pero incluso hay una manera mucho más sencilla de trabajar estos datos, ¿sí? Y antes de crear esta variable voy a eliminarla. Es que todo esto se convierta en una sola estructura de datos. A ver, así como está, es una tabla de datos, ¿sí? De Excel.
pero no en sentido de Excel. Cuando nosotros seleccionamos todo, ¿sí? Voy a seleccionar todo, y le damos, esto es simplemente un rango que puede, que incluso si yo agrego datos después, sigue siendo un rango. Yo lo que voy a hacer es voy a insertar una tabla, ¿sí? Fíjense, voy a insertar una tabla y fíjense lo que me dice. Crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados, perdón. La tabla permite ordenar, filtrar y dar formato a datos en una hoja más fácilmente, ¿sí? Cuando yo creo una tabla, fíjense que me va a decir, bueno, ¿de dónde querés sacar la tabla? De acá, todo este rango que tenía seleccionado. Y mi tabla tiene encabezados, sí, porque en caso de que yo le dijera que no tiene encabezados, me los va a crear. Porque una tabla necesita tener encabezados. ¿Sí? Sergio, Sí. ¿puedes volver a explicar porque se tildó y no te escuché lo que habías dicho De del respecto. inicio, donde pusiste insertar? Ah, perdón. Sí. Lo que yo digo es que estos datos son simplemente celdas que yo le doy, un determinado, una determinada orientación. O sea, por ejemplo, yo digo, si yo quiero usar la función suma y sumar todas las variables de importe y quiero sumar todo esto, yo tengo un problema porque hoy me da 4 millones. Pero ¿qué pasa si yo mañana agrego, ¿sí? Agrego más datos por aquí, ¿sí? Agrego más datos por aquí de lo que sea abril, mayo, junio, ¿sí? Voy a tener que cambiar mi rango. O sea, a lo que voy es que todavía mis datos no son datos consolidados en sí. Son simplemente datos que yo visualmente siento que están unidos, que están pegados, yo visualmente le doy la orientación que quiero. Pero yo lo que quiero es crear que Excel me trate a toda esta tabla como algo, como un objeto, como una base de datos mía, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo voy a seleccionar todos mis datos y voy a insertar una tabla, ¿sí? Que la tabla es un objeto que me va a permitir hacer todo eso. En insertar ustedes ven el comando de tablas. Y les aparece, esta es una forma de crear la tabla. La otra forma de crear la tabla es directamente, voy a cancelar, voy a inicio, y pueden dar formato de tabla, y esto no solamente le da formato de tabla, sino que también crea una tabla. Fíjense que cuando yo ya elijo que sea una tabla celeste, me dice automáticamente lo mismo, ¿sí? Los datos de la tabla y si tiene encabezados. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que entrar por este lugar que yo voy ya me permite seleccionar un tipo de tabla, digamos celeste, naranja, negro, como yo quiera, ¿sí? Entonces ahí, fíjense lo que va a pasar cuando yo cree mi tabla. Cuando yo creé mi tabla, ahora me aparece una nueva solapa que es diseño de tabla, ¿sí? Y le puedo incluso poner un nombre a mi tabla. Y le voy a poner nombre, le voy a decir que esto va a ser ventas generales. Ahora se vio bien, se entendió más o menos lo que quise exponer, ¿sí? Bien, bien. Bueno, ahora estos datos están ya unidos, digamos, artificialmente, no artificialmente, sino en la naturalidad de Excel. Fíjense que cuando yo llame a la función suma, y ahora quiera sumar estos valores, fíjense, primero que ya me cambió, ya no me dice G2. Yo seleccioné G2, pero me dijo algo distinto. E incluso si yo selecciono hasta abajo con Control más Shift, fíjense que no me aparece un rango, no es que me aparece G2 a G5826, ¿sí? Me aparece como que estos tienen son parte de una tabla, o sea, me está diciendo que yo sume, yo le estoy diciendo que hago una suma de lo que diga la tabla ventas generales en el encabezado importe. ¿Qué quiere decir esto? Voy a darle OK, ¿sí? Me suma exactamente lo mismo. Pero yo llego a agregar un dato abajo, me voy para abajo, ¿sí? Muy bien hasta abajo, estoy en el 5800, y supónganse que el 2 del 4 del 2020, ¿sí? Viene un paciente de 25 años, paciente particular, ¿sí? Acá es particular, en la especialidad de dermatología, que es clínica. Recuerden que nosotros esto podemos crear una tabla de datos que de dermatología automáticamente con un buscar B me traiga clínica, porque siempre dermatología va a ser clínica, ¿sí? Eso simplemente si la inserción de datos se da por acá, por Excel. Y fíjense automáticamente, yo voy a poner una locura, voy a poner que le cobro 4 millones de pesos, ¿sí? Una locura para que se note en la función suma, ¿sí? Después aquí lo atendió el doctor Velázquez, ¿sí? Tuvo un honorario, si tuvo 4 millones, un honorario por lo menos de 1 millón, ¿sí? Vamos a ponerle 1 millón, no sé si lo puse bien, ahí está. Y en la sucursal San Luis. Fíjense, automáticamente se dieron cuenta de que ni bien yo puse la fecha, y aquí también porque puse tabulador, por eso me creó otra,
Ni bien yo puse la fecha, ya Excel lo tomó como parte de la tabla, por eso le dio el mismo formato. Y fíjense, de hecho, vuelvo hacia arriba, la función suma automáticamente, como entendió que se creó un nuevo elemento dentro del encabezado importe de la tabla ventas generales, también lo sumó. Esto nos va a ser de mucha ayuda, porque cuando querramos analizar información, no queremos cambiar nuestros rangos, nosotros queremos que ya yo plantee una suma y después olvidarme de que si está bien o no planteada la suma, si me va a dar un error en la fórmula, si me faltaron considerar algunos datos. Yo con que después vaya agregando datos por aquí abajo, ¿sí? Ya quiero que automáticamente me hagan las cosas. En este caso voy a borrar esto porque obviamente era solamente de muestra, no quiero que me alteren esos 4 millones. Pero fíjense cómo, ni bien yo pongo un dato acá, ya automáticamente Excel entiende que va a ser parte de mi tabla, y por lo tanto la va a sumar. ¿Sí? Esa es una de las bondades que tiene trabajar con tablas. Yo generalmente, ni bien armo una base de datos, tabla. ¿Sí? Directamente tabla. Porque incluso, ¿se acuerdan que nosotros habíamos creado una variable acá? Las variables en las tablas se crean automáticamente. Fíjense, yo puse aquí categoría, edad. ¿Sí? Automáticamente ya me creó un encabezado. ¿Sí? Eso es una primera. Y después, si yo creo una fórmula que relacione la edad, ¿sí? Que si recuerdan que si esto es mayor a 30, punto y coma, valor sí verdadero, que me diga mayor, punto y coma, y si no, que me diga que es menor. Y fíjense cómo automáticamente Excel me va a decir, yo entiendo que como estás haciendo una fórmula y lo estás haciendo para esta fila, también lo vas a hacer para todas las filas, ¿sí? Entonces fíjense que ya lo hizo automáticamente, ni siquiera tuve que arrastrar los datos y mirar, no. Excel ya entiende que una fórmula para una fila es una fórmula para todas las filas, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que nos va a servir a nosotros para hacer un análisis de esta información, que aquí es imposible analizarla, salvo por algún filtro que yo pueda hacer, lo puedo analizar. Pero yo voy a hacer de una manera muy sencilla, en una tabla, ¿sí? Voy a extraer un montón de datos. Fíjense lo primero. A mí me dice que yo extraiga el promedio de edad de los pacientes, tengo esa variable, ¿sí? Según el mes, ¿sí? Aquí voy a tener un primer problema. El primer problema es que este mes yo no lo tengo, yo no lo tengo creado. Yo voy a crear una variable mes, ¿sí? Que me va a decir si es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc. Fíjense que yo voy a crear esa variable. Yo puedo crearlo de dos maneras. Voy a poner aquí mes. Voy a poner mes. ¿Sí? Esto me dio error solamente porque estaba mal, estaba chico. Hay una fórmula para llamar a la función, o sea, una función mes que funciona, pero que me va a dar, fíjense, mes, extraigo el mes de esta fecha. ¿Sí? Lo único que hice fue mes de la fecha. El problema con esa fórmula es que me tira el mes en número, ¿sí? Lo cual, el número no está mal, pero no es lo que yo quiero en este momento, ¿sí? Entonces voy a seguir buscando otra fórmula. Después ustedes pueden crear una tabla que a uno le corresponda a enero, entonces hacen un buscar B de ese mes y que les traiga el mes, ¿sí? Es una opción que también es útil, pero en este caso yo voy a usar algo más directo, que es usar la función texto, ¿sí? ¿Por qué la función texto? Porque la función texto me permite dos cosas. Primero, que seleccione un valor que va a ser convertido en texto. En este caso, yo quiero convertir esta celda en un texto. ¿Pero de qué tipo? Me pregunta, ¿sí? Entonces le pongo punto y coma. ¿En qué formato? Bueno, comillas. Esto se pone así, es simplemente la forma que Excel tiene. Cuando se le pone 4 M's, le estoy queriendo decir que el formato que quiero extraer de esa fecha es el mes, pero en nombre, digamos. Fíjense que ahí me toma enero, febrero, ¿sí? Vamos a ver que aquí tienen enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? De esa manera yo puedo extraer a partir de esa variable o lo que yo quiero acá. Más allá de que esté en mayúscula o minúscula, no interesa. El contenido es el mismo. Excel no se hace mucho problema cuando es minúscula o mayúscula. Entonces, fíjense, yo voy a usar una fórmula aquí, que aquí vamos a presentarla al famoso promedio sí. Y fíjense lo que va a pasar. Yo voy a llamar a promedio
Y fíjense que tenemos dos opciones. Tenemos promedio sí, y después tenemos promedio sí conjunto. En este caso, ambas opciones se pueden usar. ¿Por qué? Porque yo lo único que voy a hacer es promediar edad si el mes es enero. O sea, al haber solamente una condición, yo puedo usar el promedio sí. Porque el promedio sí lo que me hace es la posibilidad de, no sé, por ejemplo, promediar la edad si el mes es enero y si la sucursal es Mendoza, y sí. O sea, me permite agregar infinitas condiciones, ¿sí? En este caso, como tengo una, yo podría usar el promedio sí. Ahora, yo, y les digo esto, pueden usar la que ustedes quieran, voy a mostrar ambas, pero la verdad es que promedio sí no me da ninguna ventaja respecto a promedio sí conjunto, porque está bien, esta me permite una sola, pero esta también me permite una sola, y más, de hecho. Pero fíjense, cuando yo voy a promedio sí, me dice rango, rango criterio y rango a promediar, ¿sí? El rango es básicamente ir a buscar aquí en ventas el mes. O sea, yo selecciono todo el mes, a ver si me deja seleccionar todo, ahí está. Fíjense que el rango al que voy a aplicar el criterio es ventas generales mes. O sea, va a mirar de todo eso y va a comparar y va a decir punto y coma. De ese rango, ¿cuál va a ser el criterio que voy a tomar? Vuelvo a tablas, ¿sí? Y lo que le voy a pedir, voy a borrar esto porque ahora lo voy a borrar porque cuando seleccione. Yo quiero que de ese rango que seleccioné solamente extraiga lo que diga enero, ¿sí? Fíjense que ahí yo voy a borrar esto porque no me hace feliz, ¿sí? Solamente quiero que me diga, como estoy en esta misma hoja, para qué le voy a especificar una hoja, ¿sí? Solamente quiero que, para que no me quede larga la fórmula, la función. Entonces, lo que yo le estoy diciendo con el promedio sí es que cuando en este rango encuentre la palabra que está en B4, o sea, enero en este caso, pero después va a ser febrero, después va a ser marzo, después va a ser abril, mayo, junio, etcétera, etcétera. Cuando encuentre eso, que promedie ¿qué? Porque yo te estoy diciendo que vos promedies. Bueno, vuelvo a ventas generales y lo que vas a promediar, lo que yo te voy a decir que vos promedies, es todo este rango de edad. ¿Sí? Fíjense que ahí ya seleccionó. Vamos a hacer el análisis. Doy Enter, ¿sí? Y me da 37,26. ¿Qué es lo que yo le dije? En el rango donde están todos los meses, ¿sí? Cuando vea B4, que tome esa edad, ¿sí? Que está en esa línea, y entonces la utilice en el promedio. Después cuando con todos los que encuentre que son enero, en este caso enero, los va a promediar, ¿sí? Y fíjense, yo puedo arrastrar hacia abajo, ¿sí? Y automáticamente me hace el promedio en febrero, el promedio en marzo, el promedio de abril, y acá en mayo se encuentra con un problema, que no es un problema de la función en sí, porque el promedio funciona bien. El problema es que al no encontrar datos de mayo, porque aquí solamente hay datos de enero hasta abril, al no encontrar datos en mayo, entonces obviamente dividir una suma 0 dividido 0 da infinito, da un error. ¿Sí? Eso se puede igual controlar. Ahora lo vamos a ver. Pero tengamos en cuenta esto. ¿Qué pasa si el día de mañana a mí me dicen, sí, Sergio, pero esto lo tenés que sacar por sucursal, o sea, lo tenés que sacar solamente en Mendoza? ¿Sí? Y ahí digo, fíjense los cambios que tengo que hacer. Primero tengo que cambiar mi promedio sí, en vez de que diga promedio sí, tiene que decir conjunto. ¿Sí? Y encima después, promedio sí conjunto, primero me pide el rango promedio. O sea, primero yo tengo que poner ventas generales edad y después ir colocando todas las condiciones que yo quiero. Para ahorrarme eso, yo puedo sinceramente primero, o sea, por defecto usar promedio sí conjunto, cosa que después, si me vienen a decir, mira, también agrega esta condición, yo lo único que tengo que hacer es agregar por detrás condición, 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 sin necesidad de cambiar la fórmula y cambiar la disposición de mis argumentos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Eso es entonces lo que voy a hacer. Fíjense, voy a reemplazar este primero nomás, para que se vea, por promedio y conjunto. En este caso es distinto porque yo primero me pide el rango promedio, o sea que primero voy a seleccionar la edad de los pacientes, ¿sí? A ver que me mete para arriba. Ahí. Primero la edad de los pacientes, punto y coma. Después empieza con el primer rango criterio, que es incluso más ordenado porque yo puedo quedarme aquí.
meses, agarro meses, y ahí sí empieza mi primer criterio, ¿sí? Que me vuelvo a la tabla para dashboards, y selecciono B4. Y después, como no quiero que me diga la hoja, porque es innecesario, lo dejo así. Simplemente esto, el día que a mí me pregunten, fíjense, voy a arrastrar hacia abajo, van a ver que me da exactamente lo mismo, ¿sí? El día que a mí me dicen solamente Mendoza, listo, lo único que hago es elimino el último paréntesis, hago punto y coma, selecciono el rango que están todas las sucursales y le digo que sea igual a Mendoza, ¿sí? Simplemente eso, ahora lo vamos a ver de cualquier manera cómo funcionaría. Pero no tengo que hacer un cambio de la función, no tengo que hacer un cambio de disposición de los argumentos. Está así, si mañana me quieren preguntar algo adicional, lo tienen sin ningún tipo de problemas, ¿sí? ¿Se entendió? Lo único que hay que entender es que cuando usamos el conjunto, primero va el rango que vamos a promediar. Es lo mismo que poner enero para reemplazar en vez de poner B4. ¿Sí? Exactamente. Sí, sí, sí. Yo puedo poner acá, en vez de B4, yo puedo poner punto y coma, perdón, punto y coma, comillas, y digo enero. ¿Sí? Me va a dar exactamente lo mismo. El único problema que yo, cuando vaya hacia abajo, obviamente, siempre me va a promediar enero, porque yo lo hice estático, algo que en realidad yo quiero que sea dinámico. Por eso es que yo uso B4, para que entonces, cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo, que en vez de tomar enero, que me tome febrero, entonces baja de B4 a B5. ¿Sí? Pero sí, es lo mismo. O sea, o le puedo especificar algo estático, o lo puedo cambiar y que sea dinámico. En este caso, por conveniencia de cómo está armado mi tabla, yo hago referencia a B4, entonces al bajar directamente se encuentra con cada uno de los meses. Pero sí, exactamente, es lo mismo. ¿Sí? Bien, ahí tengo mi promedio. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que teníamos una función para controlar los errores? Y era la función si.error. Bueno, eso es lo que yo voy a usar. Voy a anteponer a la función promedio el si.error. ¿Sí? Entonces, en caso de que esto me diera error, a ver, ¿cuándo se usa el si.error? Cuando yo sé, estoy convencido de que mi fórmula en determinados momentos me va a dar un error. Y por eso, en este caso, como yo sé, mira, me dio error en el promedio. Y sí, es lógico que me dé un error cuando no tiene datos aún. Entonces, bueno, ahí sí uso el si.error. Si esto no me da error, que me devuelva el resultado de la fórmula, de la función. Pero si me da error, entonces que me dé 0 o me diga sin datos, ¿sí? A ver, fíjense lo que va a pasar cuando yo le diga 0. Le voy a dar Enter y voy a bajarlo, automáticamente me da 0. ¿Sí? Pero ahí tengo un problema. ¿Cuál va a ser mi problema? Que si yo quiero hacer el promedio anual, si yo digo, perdón, uso la función promedio, esos ceros van a ser promediados, y eso es lo que yo no quiero. Fíjense, me da un promedio de 12. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que venía 37, 37, 38, 37 y después me baje a 12? Y bueno, es porque este 0 me está tirando para abajo mi promedio. Entonces, cuando pasa eso, vamos, esto siempre, y digo, siempre es a prueba y error, ¿sí? Porque yo hice la función promedios y conjuntos, me di cuenta de que me tiraba error cuando no había datos. Puse 0 para controlar el error y ahora me doy cuenta que el promedio anual me baja ese 0. Entonces lo cambio de nuevo. ¿Cómo lo cambio? Que en vez de ponerle 0, ¿sí? Yo puedo indicarle con comillas, sin datos aún, por ejemplo. Entonces le indico a alguien que esto me está dando error porque en realidad no hay datos todavía, ¿sí? Sin datos aún. Entonces, como promedio, vamos a la definición de promedio. Voy a ir a insertar función, fíjense lo que me dice promedio. Promedio me dice, devuelve el promedio de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números, ¿sí? Pero números, ¿sí? No, los textos no los promedian, ¿sí? Al no promediar los textos, cuando se encuentra con sin datos aún, entonces no los promedia, solamente va promediando lo que encuentra que tiene números. Entonces ahí nosotros controlamos ese efecto. Después nosotros podríamos poner un redondear o algo así. Yo lo único que voy a hacer es reducirle los decimales como para que me diga ahí, ¿sí? Porque la edad, ¿para qué me interesa la edad? 37,8, ¿sí? Lo único que yo quiero ver es que si mi población se me está envejeciendo, o sea, a ver, ¿por qué es importante esto? Vamos a un como somos Facultad de Ciencias Económicas, vamos a un criterio totalmente económico. Yo comienzo a percibir que a partir de mayo se me está envejeciendo mi
mi edad promedio, ¿sí? ¿Eso por qué puede ser? Puede ser porque más personas de mayor edad están viniendo, o porque las jóvenes están yendo. Por ejemplo, se abrió un instituto que, no sé, que aparte no sé, que te pone música mientras esperas. Entonces, la gente joven dice, mira, yo prefiero, en vez de ir a este instituto que es totalmente aburrido, me voy allá donde más o menos en la espera, o a otra cosa. Por más de que no te pongan música, si vos esperas menos en otro lugar, vieron que nosotros, que somos más jóvenes, no queremos esperar. Por más de que aquel tenga un tomógrafo, no sé, me dice que es nueva generación y este tiene uno viejo, pero si en este me hacen esperar menos y capaz que me voy ahí, ¿sí? Entonces, hay veces en que el envejecimiento, que yo lo puedo controlar mes a mes, ¿sí? Yo empiezo a ver que empieza el promedio a ser 40, 45, 50, tengo que empezar a pensar, che, ¿por qué puede suceder eso? Bueno, capaz que se instaló un nuevo instituto a los cuales los jóvenes van más ahí. O al contrario, van más las personas ancianas porque ya aceptan PAMI allá, por ejemplo, eso yo, entonces se va haciendo más joven la edad. Yo siempre digo, cuando pongo un dato, el sentido de por qué estoy buscando mes a mes el promedio de edad, ¿sí? Simplemente por eso. Bien, ¿está claro eso? ¿Vamos bien? Bien. Voy entonces a ver al importe total por mes. Voy a hacer algo muy parecido, pero ya no quiero promedio, ya no quiero que con eso que encuentre promedie, sino que quiero que ahora un importe total, o sea, que sume. Entonces aquí voy a llamar a la función sumar si conjunto. Como ya dijimos, me parece totalmente absurdo usar el si, cuando puedo usar el si conjunto, que me permitirá en determinado caso agregarle variables. Sumar si conjunto. Pero fíjense una cosa, ustedes me dirán, y sí, pero mira, si yo parto de acá, fíjense, yo tengo mi fórmula aquí, ¿sí? O sea, hasta aquí llega mi fórmula de promedios y conjunto. Y vos me dirás, Sergio, ¿por qué no copias y simplemente le cambias unas cositas y ya está tu promedio, tu función? Fíjense, eso es lo que voy a hacer yo. Voy a copiar, desde la fórmula voy a copiar, voy a venirme por aquí, voy a poner igual porque no está el igual en esa fórmula, y voy a pegar. Entonces, con base a esta fórmula, yo la voy a cambiar en lo que yo quiero, porque encima la tabla me permite eso. Fíjense, aquí es claro que yo en vez de usar la función promedio, voy a usar la función sumar. ¿Sí? Sumar si conjunto. Ahí ya me lo va a detectar por más de que sea. Ahora, fíjense que yo ya tengo, acá me va a sumar la edad. Si yo no cambio la edad, me va a sumar la edad. ¿Sí? Entonces yo voy a cambiar, fíjense que cuando nosotros manejamos tablas, si yo no estuviese manejando tablas sería más complicado. Por acá me aparecería un rango que será, no sé, F2 a F5889. Entonces yo tengo que ir a buscar en la tabla, a ver, en vez de edad, cuál es la columna que corresponde a importe. ¿Sí? Sería más complicado. Pero como yo ya hice una tabla, ¿sí? Entonces yo, acá fíjense, voy a borrar edad, y miren, me aparecen todos los encabezados de mi tabla. ¿Sí? Esto es increíble. Entonces yo digo, ¿qué voy a sumar? Fecha, edad, tipo, importe. ¿Sí? Lo que yo quiero sumar es importe. Le doy tabulador, y fíjense, ya mi primer argumento, en vez de ser la edad, ya es el importe. Sin necesidad de nuevo llamar a la función sumar si conjunto, ir hasta ventas generales, seleccionar el rango, esto, con el tema de los errores que yo puedo llegar a cometer, en vez de eso ya tengo. Y fíjense, el mes ya lo tengo, B4. Lo único que tuve que cambiar es que en vez de promedio diga sumar, y que en vez de importe, en vez de edad diga importe. ¿Sí? Ahí veo que alguien levantó, no sé si levantó la mano. ¿Quiere hacer una pregunta? A ver. Ay, ya se me perdió quién levantó la mano. Bueno, si me necesita hacer una pregunta, puedo usar el chat sin ningún problema para hacerme preguntas. ¿Sí? O activar su micrófono en caso de que quiera. Bien, si lo quiere hacer, no hay ningún problema. Eso es lo que yo hice entonces. Yo lo único que hice, en vez de nuevo llamar una nueva función con otros argumentos y pensarla de nuevo de manera diferente, yo simplemente agarré lo que estaba acá, que era promedio, lo traje hasta acá, y lo único, cambié mínimas cosas. Cambié la función de base, que en vez de ser promedio, usé sumar, y en vez de hacer la edad, ¿sí? Lo único que hice fue el importe.
Y ahora esto está listo para yo ir para abajo, ¿sí? En este caso no tengo que controlar los efectos del error, porque ya cuando sumo ya no hay error, ¿sí? Entonces esto automáticamente yo puedo hacer una suma, y aquí tampoco no me afecta el tema a ver, por cuestiones de si yo quisiera que no me aparezcan ceros, lo cual me parece una tontería de empezar a poner un sí, esto es igual a 0, entonces que me deje sin datos aún, y si no, no. Bueno, eso es determinado por ustedes. Para mí, cuando yo hablo de sumar y que me dé ceros, la verdad que me muestre 0 no tiene ninguna relevancia. Es más, yo veo que estos ceros se deben a que no hay datos aún, ¿sí? Así que simplemente por eso. Voy entonces a honorarios. Aquí es lo mismo. Copio, ya tengo la fórmula de base, lo voy a copiar, traigo por aquí. Ahora, fíjense lo curioso. Ustedes me dirán, ¿por qué copias desde la fórmula y no haces un copiado desde la celda? Fíjense lo que sucede cuando yo copio desde la celda y pego por aquí. Porque es una opción válida. ¿Sí? Perdón, creo que le pegué solamente el valor. Voy a copiar y voy a pegar. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando ustedes copian, se les corre la referencia. ¿Sí? A ver, ustedes me dirán, y sí, bueno, dejarla fija en columnas y ya está. ¿Sí? También, ojo, no estoy diciendo que esto es siempre de una misma manera. Ustedes pudieran haber hecho, bueno, ya en esta fórmula, dejarla fija a este B4, fijo en columnas. Ahora, no sé si todos más o menos manejan ese criterio, que si yo lo dejo fijo en columnas, voy con 1, ahí lo dejé fijo completamente. Fijo completamente no me sirve porque yo cuando arrastre hacia abajo quiero que en vez de B4 me diga B5, B6, B7, B8, B9. Pero que cuando yo corra hacia la derecha, no quiero que se me mueva la B. Entonces yo puedo hacer F4, F4. Entonces, directamente se queda fija la B larga, pero no se me queda fijo el 4. Entonces yo, cuando arrastro, no tengo problema. Se arrastra la referencia sin ningún problema. Pero cuando yo voy hacia la derecha, ¿sí? Y lo pego, ahí no tengo problemas, que la B no se me mueve. ¿Sí? Eso, ahora vamos a ver igual eso en un ejemplo de las sucursales que se va a notar aún más. Bueno, ya tengo mi fórmula de base. El sumar si conjunto está correcto, porque yo ahora quiero sumar los honorarios. Lo que no está correcto es que ahora en vez de importe, tengo que ir hasta abajo, hasta buscar honorarios. Si yo ya conozco que es honorario, directamente empiezo a digitar honorarios, y fíjense que ahí se va filtrando. Eso sirve cuando tienen muchos encabezados en sus tablas. Le doy tabulador y listo, ya está. Honorarios por mes. Arrastro hacia abajo, ¿sí? Y automáticamente tengo lo que yo quería. Esto voy a arrastrarlo porque es una suma, ¿sí? Y tengo ya mis honorarios mes a mes. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Florencia creo que estás queriendo hablar. A ver, ya te habilito. Supongo que no puedes habilitar el chat. Sí, ahí está. Ahí está, bien. Sí, comentame. Si, por ejemplo, cambia mayo, empieza Sí. a tener datos mayo, Sí. hay que cambiarlo en esta tabla o en la hoja donde está la tabla madre, digamos, Claro. donde está en la base de datos. Lo que vas a tener es que va a comenzar mayo, te van a traer tablas muy parecidas a estas, ¿sí? Lo único que van a tener las fechas de mayo. Vamos a suponer que solamente vamos a agregar un dato, porque un dato ya nos va a ser suficiente. En la tabla madre, vos ya tenés todo preparado acá. ¿Por qué? Porque primero entendamos conceptualmente. Vos acá ya tenés preparado de que en caso de que hubiese datos en mayo, ¿sí? Acá vos le estás diciendo que promedie la edad si ventas generales, o sea, si el mes llega a ser mayo. Entonces, todo el tiempo está haciendo esto Excel. Ni bien vos le des, fíjate, yo voy a poner 01 del 05 del 2020. Ni bien yo le doy tabulador, se crea un elemento de tabla. ¿Sí? Por ahora se crea un elemento de tabla. Al crearse un elemento de tabla, crea automáticamente una edad adicional, un tipo de seguro adicional, una obra social adicional, y automáticamente, como esto está hecho función, ¿sí? Le puedo dar también un mejor, la verdad que está mal el aspecto de los bordes, fíjate que ya se creó
un elemento que tiene como mes a mayo, ¿sí? También esto menor. Yo puedo aquí, ni bien yo le ponga una edad determinada, fíjense, voy a ponerle 50 años, esto no me interesa, lo que voy a irme es a un importe, le voy a cobrar 800 pesos y un honorario de 500, ¿sí? Ni bien yo creé un dato, fíjate que automáticamente en Dashboard, acá, el promedio de edad que tomó Excel en mayo es 50. ¿Por qué? Porque hizo un filtrado, solamente encontró que con mes igual a mayo, encontró solamente un valor. Entonces a ese valor lo promedió, ¿sí? En cambio, fue acá el sumar, encontró un dato en mes de mayo, lo sumó, le dio 800 y esto le dio 500. Una vez que está preparado esto, y lo otro está convertido en tabla, ojo, y lo otro está convertido en tabla. ¿Por qué? Porque si esto hiciera referencia solamente a rangos, o sea, si esto solamente hubiese tomado el rango desde, por ejemplo, o sea, solamente hasta este dato que era el que estaba antes, hasta el 5826, ya obviamente yo agregaba un dato por debajo y no me lo ponía automáticamente. Pero yo como estoy trabajando con tablas, ya me reconoce que hay un nuevo elemento en cada encabezado, porque yo llamé a encabezados. O sea, yo cuando le dije que sume lo que sea edad, es todo lo que ahora o en el futuro esté en ese rango de edad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, gracias. Bien. A ver, Sergio, sí, bueno. Acá hay otra función. Sí, ya estoy con vos, Elian. La función sí conjunto se puede hacer con buscar B. La función sin conjunto con buscar B. Se puede, a ver, si vos me decís se puede, sí, se puede. Estoy pensando en qué serviría un sí conjunto con buscar B. O sea, supongamos que vos, déjame pensar un ejemplo en el cual puedas poner sí conjunto. O sea, lo podrías buscar cuando vos definís un cierto criterio. Podría este B4, en vez de ser un B4, sea una búsqueda que busque el mes en algún lado. O sea, habría que ver un ejemplo en el cual se puedan combinar. Sí, todas las funciones son combinables unas a otras. Hay que ver qué sentido le podemos dar a una combinación de sí conjunto, de sumar sí conjunto, con buscar B. Pero sí, se podría. ¿Sí? Elian, ¿me estabas por hablar? ¿Querés que te habilite? A ver si te encuentro. Elian. Ay, no la encuentro, Elian. Elian Ramírez. ¿Puede ser que se haya Ahora se desconectado? escucha. ¿Quién me habla? Yo, Elian. Ah, bien, Elian. Dime. ¿Me escuchás? Yo no te escucho. Acá, Elian Ramírez. Ahí te vi. Sí, ahí tenés todo habilitado. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí te escucho. Que si podía volver a explicar por qué copiaba la fórmula para la columna con horarios médicos desde la fórmula y no desde la celda. Ah, ok. Mira, voy a eliminar esto para que se vea. Yo tengo dos opciones, ¿sí? Yo tengo dos opciones. O copio toda la celda y la pego acá, que es una opción válida, o la otra es usar toda la fórmula directamente. Cuando ustedes copian y pegan desde una fórmula, se les va a pegar tal cual está la fórmula, ¿sí? O sea, si yo acá dije sumar sí conjunto, ventas generales, importe, ventas generales, mes, B4, automáticamente todos exactamente se va a la siguiente, al lugar donde yo pongo, básicamente. Pero, si ustedes lo hacen desde un copiado de la celda, o sea, desde acá, copiar y pegar, ahí se activan, o sea, Excel va buscando las referencias que están puestas ahí, ¿sí? O sea, fíjate, yo en vez de B4 ponerla en fijo en columnas, voy a dejarla como estaba hoy, la voy a dejar así, B4, ¿sí? Todo copiado, o sea, esto está así, B4. Si yo copio exactamente la fórmula desde acá, se copia exactamente desde acá. Pero si yo copio desde la celda, Excel va a empezar a buscarte las referencias que vos pusiste. Entonces, como vos estás copiando una celda
desde D4 y la estás poniendo al lado, y como esa fórmula tiene un elemento, ¿sí? Los de tabla no hay ningún problema. Los de tabla se copian exactamente como están. Pero cuando una celda, una fórmula, una función, una fórmula de una celda, tiene otra celda anidada, al yo mover la celda donde está mi fórmula, también se me mueven mis referencias, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros, por ejemplo, que es lo que nosotros deseábamos cuando arrastrábamos? Cuando arrastramos sí queremos que se nos muevan las referencias, porque después queremos que sea B5, acá queremos que sea B6, ¿sí? Acá queremos que sea B7. O sea, queremos que se nos corra al copiar, queremos que se nos corra la referencia. Pero en este caso, nosotros no queremos que se nos corra porque acá nosotros queremos que siga siendo B4, ¿sí? Entonces, esa es la única cuestión que hay que tener en cuenta cuando copias celdas y no directamente la fórmula, que no se te va a copiar exactamente igual. Se te va a intentar copiar exactamente igual, pero si tenés una referencia a alguna celda, ¿sí? Si esa referencia está relativa, está libre, por decirlo de alguna manera, no tiene ningún signo pesos, también se te va a mover, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Y si desde la celda, porque hay una opción... Ajá. ¿De qué celda? Ahí no sé si estás hablando y no te escuchamos. Una celda, hay una opción en la celda acá, ¿decís? Claro, si apretás doble clic en la celda, te dice, creo que copiar o cortar, y después cuando vas a la otra celda donde querés pegarlo, te dice copiar fórmula. También va a ser lo mismo, sí, eso va a ser lo mismo, fíjate. Yo voy a poner copiar, fíjate, y voy a poner pegado especial, ¿sí? Y que solamente copie la fórmula. ¿Sí? Fíjate que también es como un copiado cualquiera, lo único que hace es que, por ejemplo, no te lleva al formato. ¿Sí? O sea, eso se usa, por ejemplo, si vos en este caso tuvieses, por X motivo, esto está resaltado, y vos querés copiar la fórmula hacia la derecha, pero no querés que lleve el formato, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Porque fíjate que si yo copio y pego, llevo con formato y todo. ¿Sí? En cambio, voy hacia atrás, si yo le pongo copiar y pegar solamente la fórmula, ¿sí? No me pega el formato, pero sí la fórmula, y como vio que había una referencia relativa, también la movió, ¿sí? Pero es simplemente eso, que tenemos que tener cuidado cuando copiamos el contenido o sea, la celda la copiamos, si la llevamos a otro lugar, tenemos que tener en cuenta las referencias, ¿sí? Que acá yo mostré una forma en la cual eso no es un problema, si yo tomo las precauciones con B4 en este caso, la precaución de dejarlo fijo en columnas. Dejarlo fijo en columnas significa que el 4S se puede mover si yo lo arrimo para abajo, para arriba, el 4 se va a mover, va a ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. El tema es que si yo lo dejo fijo en columnas, o sea, la B le pongo un signo pesos, le antepongo un signo pesos, ahí lo que me va a permitir es que cuando yo vaya hacia la derecha, hacia la izquierda, no se me va a cambiar la columna, ¿sí? Si yo utilizo esa forma, tengo que hacer necesariamente esto, de que con F4 llegar hasta el punto de que B se quede fijo en columnas. Y ahí sí yo puedo copiar y pegar, supongamos fórmula en este caso, ¿sí? Y ahí no va a haber ningún tipo de problemas. Cambio solamente lo que tengo que cambiar de honorarios, ¿sí? O honorarios, y automáticamente me da bien, ¿sí? Y después no tengo problema en arrastrar hacia abajo porque la referencia en 4 está bien, está relativa, ¿sí? ¿Se vio bien? Tengo pendiente eso, Federico, voy a ver una opción en la cual necesitemos usar sí conjunto con P4. Ya me la voy a anotar, porque a mí me gusta más que explicar, porque uno puede en YouTube encontrar cómo funciona la función sí conjunto, puede buscar cómo funciona buscar B, pero lo que no puede a veces encontrar en esos sitios es cómo relacionar diferentes funciones, el sentido de relacionar dos funciones, anidarlas, básicamente. Entonces, yo te voy a buscar un caso en el cual tenga sentido eso de buscar B con sumar o promedio sí conjunto. ¿Sí? Bien. Vamos a agregarle un poquito más de algo más a esto. Vamos a simplemente meternos en este otro cuadro, que lo que quiero hacer es yo,
con el solo hecho de ver un mes, por ejemplo, enero, ¿sí? Se me dispara el importe total de Dasuten, el importe total de Omin, el importe total de Acorde. Entonces yo puedo en todo momento, eso se usa para ir viendo cómo evolucionó, ¿sí? Una obra social. Ahora, fíjense cómo lo voy a plantear. Aquí tengo que hacer, ya se habrán dado cuenta que aquí necesito dos condiciones. Por un lado, que la obra social sea esta, la que esté en G5, y por otro lado quiero que el mes sea lo que esté en H3. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se hacen las referencias, ¿no? Pero vamos a empezar con esto. Yo puedo traer estos datos, pero no me serviría nada porque tendría que hacer muchas modificaciones. Así que voy a digitarla de nuevo, ¿sí? Para empezar. Voy a usar sumar si conjunto, ¿sí? Porque voy a sumar importes. En este caso no hay ni una duda que tengo que usar el conjunto, porque el sumar sí no me va a dejar sumar si la obra social es Dasuten, y si el mes también es enero. Entonces, tengo que usar necesariamente eso. El rango de suma, entonces, voy a ir a ventas totales, ¿sí? El rango de suma va a ser el importe, voy a irme hacia arriba, voy a seleccionar todo el importe, tengo que seleccionar todo hasta que me diga acá ventas generales, importe, ¿no? Punto y coma. La primera condición es que la obra social, o sea, esto, fíjense que ahí no me está reconociendo porque me falta un valor, fíjense, llegó hasta ahí y me falta un valor, que también es parte de la tabla, por eso aún no me dice lo que yo quiero, que es que me diga ventas generales, corchete, obra social. Me voy una más abajo, y ahí sí, porque ahí ya contemplé toda la tabla, por más de que no tenga ningún valor, yo tengo que seleccionar toda la tabla, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bien, cualquier cosa, coméntenme, no hay ningún problema. Entonces, mi primer criterio es obra social. Obra social tiene que ser igual a ¿qué? Vamos por aquí. Tiene que ser igual a esto. A G5. Yo, para que no se me complique mucho mi tabla, mi función, voy a borrar esto. Entonces, G5, automáticamente. Y ahora, mi segundo criterio, voy punto y coma, fíjense que me dice rango criterio 2. Ahora yo tendría que seleccionar en ventas generales lo que sea mes. Yo, en vez de volver a ventas generales, seleccionar todo, yo directamente voy a hacer esto. Voy a seleccionar, porque es básicamente lo mismo que esto. Lo único que tengo que cambiar en vez de obra social es que diga mes, ¿sí? Entonces lo copio y lo pego, ¿sí? Primer criterio es obra social, que sea igual a G5. Y el segundo es que en vez de obra social, voy a borrar este encabezado, ya la tabla me permite hacer esto, voy a mes. Fíjense que voy hasta abajo, mes. ¿Sí? Entonces, mi segundo criterio es que el mes sea, punto y coma, igual a este mes que está acá. ¿Sí? Aquí también lo mismo, no quiero que se me venga toda la hoja. Pero aquí tengo un problema, porque H3 yo no quiero que se me mueva por nada del mundo. Cuando yo arrastre hacia abajo, ¿sí? Quiero que se me quede fijo, entonces voy a oprimir F4 para que se me quede fijo absolutamente. Voy a cerrar el paréntesis y le doy OK. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Suma de importe cuando ventas generales, obra social, es igual a G5, y cuando el mes sea igual a lo que está en H3. ¿Sí? Esto yo no tengo problema, que cuando baje, se va a bajar la referencia a la obra social. ¿Sí? Fíjense que, voy a seleccionar esto, bajó la referencia a la obra social, ese G5 ahora es G11, y H3 se me mantiene en H3, que está bien, porque ese tiene que quedar siempre en él. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí vamos bien? Simplemente lo que hice fue, aparte de tener hoy un criterio, un rango y un criterio, le agregué otro rango y otro criterio. Y así imagínense que pueden agregar muchísimos más criterios como ustedes quieran. Ahora que eso va a ser una parte muy buena del final de la clase. Ahora vamos con cantidad de pacientes. Fíjense, cantidad de pacientes. Yo cuando digo que hay cantidad de pacientes, ya no uso ni suma, ni... porque, a ver, supónganse lo siguiente. Yo, cuando encuentro todo lo que sea Dasuten, cuando encuentro todo lo que sea enero, yo le pido que sume importe total. En este caso, lo único que quiero con contar pacientes es que una vez que encontraste Dasuten enero, quiero que me cuentes cuántas líneas hay. ¿Sí? Independientemente de que el importe sea 8.000, 1.000, no me importa. A mí lo que me importa es que es cada línea. ¿Sí? A contar cada línea. Sí, es, porque es algo interesante. ¿Sí? Lo que hace
seguramente, no sé en qué año es en que están, pero por ejemplo, si tuvieron alguna dimensión económica, por alguna cuestión económica, hay una materia de economía, van a ver que a veces el efecto precio no me interesa, yo quiero saber si en cantidades vendí más o no, porque yo puedo, sí, vos me dirás, sí, voy enero, después pongo febrero, mirá, vendí mucho más, ¿sí? Me está yendo bien, y a lo mejor tenés menos pacientes. Lo que pasa es que tuviste un aumento de valores, ¿sí? De cada obra social, y eso es lo que te está jugando en contra, pero en realidad tu instituto se está yendo a pique, ¿sí? Por ejemplo. Entonces yo quiero saber la cantidad efectiva de pacientes que asistieron, en este caso en enero, por Gasuten, ¿sí? Entonces yo voy, y en vez de usar, fíjense, voy a traer lo mismo que sumar si conjunto, porque voy a usar básicamente la misma funcionalidad. Copio y pego. Pero fíjense, yo en vez de sumar, voy a eliminar este sumar, y le voy a poner contar si conjunto, ¿sí? Fíjense, aquí está, contar si conjunto. Entonces, ahí está, contar si conjunto. Pero aquí tengo un problema con contar si conjunto. Fíjense que ya automáticamente el primer argumento es rango criterio. No tengo rango suma ni rango promedio. Entonces, a este importe la verdad es que no me interesa. A este lo voy a borrar, porque el contar si conjunto no tiene un primer argumento que es el con el que va a operar, ¿sí? Ya directamente voy a especificarle un rango y su criterio. Otro rango y su criterio, otro rango y su criterio, ¿sí? Y así automáticamente, y vas a ver cómo va a ir contando en base a eso. O sea, ¿qué es lo que le estoy pidiendo ahora a esto? Que cuente qué cantidad de líneas, digamos, ¿se me escucha bien? Ahí me están diciendo que se cortó. ¿Todos me escuchan bien? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Te escucho, te escucho. Bien. Bien. No sé qué no se escuchó, pero lo que quiero comentarles es que contar si conjunto difiere de promedio y de sumar si conjunto en que no necesita un primer argumento a operar. Porque lo único que va a hacer va a ir a ver las obras sociales que coincidan con Gasuten y que simultáneamente el mes sea enero en este caso, y las va a contar. Simplemente va a contar sin importarle qué hay ahí adentro. Entonces le doy Enter, ¿sí? Y automáticamente tenemos bien las referencias, así que yo puedo bajar, ¿sí? Y automáticamente tengo qué cantidad de pacientes tuve por cada una de las obras sociales en enero. Después yo puedo cambiar esto por febrero, ¿sí? Y tengo otros valores totalmente diferentes. Y cambio por marzo, ¿sí? A ver, por marzo, ahí que no me escribe. Bueno, no me estaría funcionando. A ver ahí está, marzo, ¿sí? Y cambia totalmente los valores. Ahí algo me cambió. Aguarden un segundito. A ver si se está volviendo loco ahí están viendo bien. Entonces lo único que se hace es eliminar el importe para contar. Claro, porque no necesita un primer importe a contar, ¿sí? A ver, si ustedes lo hubiesen hecho ya de entrada, sin copiar de uno a otro, era simplemente contar si conjunto, ¿sí? Y después, primer rango criterio y su criterio. Segundo rango criterio y su criterio. Tercer rango criterio y su criterio, ¿sí? No sé si me está dando un error. A ver. Ahí está. Bien. Fíjense que si yo pongo en mayo, recuerden que habíamos puesto solamente una solo, que no tenía ni siquiera obra social ni nada de eso. Entonces por eso no me está... Pero si yo automáticamente pongo que ese paciente era de, por ejemplo, OSDE, ¿sí? Fíjense cómo automáticamente me aparece que tengo un paciente en OSDE que me rinde 800 pesos. ¿Sí? Esta entonces, como preguntabas, es la sintaxis de contar si conjunto. Ahora fíjense, promedio, voy a poner enero aquí. ¿Sí? Fíjense lo que ustedes ven aquí. Promedio por paciente. En este caso, yo para que no se enamoren del contar si conjunto, el promedio si conjunto, porque uno se enamora y entonces empieza, yo ya sé practicar, entonces digo promedio si conjunto y empiezo a escribir. En este caso ni se compliquen, porque el promedio si conjunto es simplemente el cociente entre importe total, o sea, entre un sumar si conjunto y un contar si conjunto. Entonces, como ambos tienen mismos criterios, ambos están mirando por obra social en cada mes, ¿sí? Entonces simplemente hago esto dividido cantidad de pacientes. Y ya tengo.
¿sí? En vez de usar el promedio sí conjunto. Lo extiendo para todo el rango y ya tengo esto. ¿Sí? Aquí ustedes pueden agregar una validación de datos. ¿Sí? Aquí pueden agregar una validación, porque ustedes dirán, pero mira, si yo escribo febrero, vieron que siempre nos pasa que febrero, por ejemplo, y ahí ya escribo un error. ¿Por qué? Porque escribí mal. Para eliminar la posibilidad de que escribamos mal, podemos ir a datos. No me acuerdo si lo había comentado, creo que no. Y en validación de datos, esto es validación de datos, en esta celda solamente voy a permitir ciertos valores numéricos. Solamente una lista de valores. Acá yo solamente voy a permitir una lista, ¿sí? Con celda desplegable, que solamente va a permitir, aquí puedo seleccionar de dónde van a salir mi validación. Yo, por cuestiones que ya tengo acá los valores, voy a permitir solamente estos 12 valores. Entonces, al darle OK, ¿sí? ¿Se entendió eso lo que hice? Al darle OK me da una lista desplegable que yo puedo seleccionar los meses del año que quiero. Entonces digo, febrero, marzo, enero, ¿sí? Y no tengo que escribir. Validación de datos, que solamente permita una lista, porque estoy hablando con texto, después ustedes pueden ver un número entero, una fecha, bueno, en este caso a mí me interesa una lista, ¿sí? Entonces ahí no tengo que manejarme escribiendo. ¿Alguna duda respecto a este cuadrito? Bien. Cualquier cosa, coméntenme. Vamos a este. Acá se pone un poquito más picante. Yo ahora quiero esto, miren. Yo quiero que haga un promedio si es enero, y si la sucursal, perdón, un sumar si, porque estamos en ingresos por sucursal, en enero por la sucursal San Juan. Pero acá sea enero por la sucursal Mendoza. Acá que sea enero por la sucursal San Luis, y bueno, así va yendo como una especie de matriz. Aquí sí activemos el tema de las referencias mixtas. ¿Por qué? Fíjense, vamos a empezar. Voy a decirle sumar si conjunto. Mi rango de suma, como siempre, es importe. Voy a irme hacia arriba y selecciono todo, y aquí vemos que ventas generales, corchete, importe. Ahora me reconoció bastante bien. Sigo, punto y coma. O sea, eso voy a sumar. ¿Cuál es mi primer criterio? El primer criterio es que la sucursal, voy a seleccionar la sucursal, que mi sucursal, fíjense que ahí no me selecciono todo, bajo un poquito más, ahí está, sucursal, punto y coma, que mi sucursal sea igual a ¿qué? Vuelvo a tablas para dashboard, y mi sucursal, como estoy acá, mi sucursal tiene que ser igual a C19. ¿Sí? Voy a borrar esto que no me interesa. Ahora, tiene que ser igual a C19, pero ese C19, cuando yo me vaya hacia la derecha, tiene que cambiar. O sea que en vez de ser C, va a tener que ser D19. Y cuando me vaya hasta San Luis, tiene que ser E19. O sea que la referencia en C, en la columna, tiene que ser relativa. Tiene que cambiar. Pero cuando yo me vaya hacia abajo, o sea, cuando yo la fórmula se arrastre hacia lo que sería San Juan en agosto, yo ahí tiene que seguir diciendo San Juan, o sea que mi 19 no me tiene que bajar. Por eso es que yo aprieto F4, y de nuevo F4, entonces queda fijo la fila 19, pero la C se puede mover sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, ese es mi primer criterio, que mi sucursal sea igual a C19. Mi segundo criterio es que no voy a volver a la hoja de ventas, sino que voy a copiar, total ya lo tengo por aquí, voy a pegar, y en vez de sucursal, ¿sí? Voy a poner que mi segundo criterio sea mes, que el mes sea igual a punto y coma, lo voy a digitar para que no se me venga hoja tanto además. Enero está en la celda B20, ¿sí? Ahí está, me seleccionó enero. Pero ahora enero tiene lo contrario. Como dije hoy, cuando yo me mueva hacia la derecha, ¿sí? Cuando en vez de ser las ventas de San Juan sean Mendoza, yo enero no quiero que se me mueva. La B larga, que es el indicador de columnas, tiene que quedar fijo. Pero cuando yo me mueva hacia abajo,
ese 20, ese 20 del B20 tiene que ser B21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Se cortó? ¿Se ve bien? No estoy haciendo nada, por eso es que parece que está tildado. No, a mí no me pareció ningún problema de conexión. A ver, Elian, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Ah, bien. ¿Y se me escucha bien? ¿Sí? Sin ningún problema. Bien. Sí. Lo que digo es que cuando nosotros tenemos este problema, entre comillas, de que estamos haciendo una función en medio de una matriz, porque es una matriz porque por un lado en los encabezados tenemos la sucursal, San Juan, Mendoza, San Luis, y podrían ser muchos más, y en la primera columna tenemos enero, febrero, marzo. Las referencias que vamos a usar, que son mixtas, son, en el caso de los encabezados, son fijas en fila, pero libres en columnas, o sea, relativas en columnas. Pero en el caso de la primera columna, tiene que ser fijo en columnas, voy a apretar F4, 3 veces, y entonces aquí queda, B va a quedar, ahí lo voy a amarrar al B. B no se tiene que mover por nada del mundo. El 20 sí que se mueve. ¿Sí? Cierro mi paréntesis, le doy Enter, y fíjense lo que va a suceder. Yo voy para abajo, y para abajo me hizo sin ningún problema. San Juan y marzo. Pero aquí es cuando hago una aclaración muy importante. ¿Yo qué dije? Que cuando yo copio y pego, hago copiar, ¿sí?, y pegar hacia la derecha, el problema que tengo es que se me mueven las referencias. Como yo ya la controlé, no tengo ningún problema, puedo hacer copiado y pegado. El problema es si yo quiero arrastrar. Fíjense cuando yo arrastro que se me va a hacer un quilombo. ¿Sí? ¿Por qué un quilombo? Porque yo dije que esto de ventas generales, importes, que estoy haciendo referencia a un rango de una tabla, el problema entre comillas, de trabajar con tablas, es que si yo arrastro, se arrastra el encabezado. Fíjense, voy a ir a mi tabla. Voy a mostrarles cómo está hecha mi tabla. Mi tabla me dice, en la G está importe, al lado está médico, y después está honorarios. ¿Sí? Entonces, al yo correr con el arrastre, ¿sí?, fíjense que acá, en vez de decir importe, cuando yo arrastré a la siguiente columna, me arrastró a médico, que es lo que está al lado de importe en mi tabla original. Y cuando me fui un poquito más a la derecha, me arrastró honorarios. Y todo así me arrastró, ¿sí? Todo fue arrastrándome hacia la derecha, a la derecha. Esa es la única precaución que hay que tomar con las columnas. Que si es para abajo, no tengo ningún problema en arrastrarlo, ¿sí? Vieron que siempre me funcionó. Pero si yo quiero arrastrar hacia la derecha, hacia la izquierda, no tengo que hacerlo con este botón, sino que tengo que hacer con el copiado. ¿Sí? Si yo pongo copiado, no se me mueve nada. Puedo copiar y después pegar en todo esto para que se me pegue todo. Las referencias están bien, así que, a ver, ¿qué es lo que pasó? Ah, perdón, hice copiado especial. Siempre hago copiado de valores. Vamos de nuevo. Si yo quiero copiar y pegar en todo este rango, ¿sí?, fíjense que va a funcionar bien. Pego y está todo bien. El problema no es el copiado, el copio, pego, sino el problema es el arrastre hacia la derecha, ¿sí? Que cuando usamos tablas, eso no se debería hacer. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Bien? Bien. Este les voy a dejar de tarea. ¿Sí? Este les voy a dejar de tarea. Fíjense que dice promedio de edad por tipo de especialidad. Ustedes lo único que van a tener que hacer es, bueno, básicamente usar la función correspondiente, y aparte de este les voy a dar unos cuantos cuadritos más que van a usar para hacerlo. Vamos a este que está muy bueno, que a mí siempre me gusta mostrarlo, que voy a ponerle en un blanco para que no sea tan poco visible, porque ahora vamos a agregarle un elemento, un detallecito más. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es voy a poner aquí los ingresos por sucursal, o sea, voy a hacer exactamente lo mismo que aquí, pero, fíjense, voy a copiar, voy a pegar. Voy a eliminar esto, voy a poner total. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero que acá me tire los ingresos de San Juan, pero habiéndole puesto una fecha desde y una fecha hasta, y una edad desde y una edad hasta. ¿Sí? Esto es, digamos, tengo que hacer muchas condiciones adicionales. Entonces, vamos a empezar. Primero voy a ya colocarle algo para que al hacer la función me dé algo correcto. Voy a hacer desde el 01 del 01 del 2020 hasta el 15 del 01 del 2020,
y una edad desde 20 años a 25, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que acá solamente me tiene que aparecer el ingreso por sucursales solamente si fuera una fecha entre 1 del 1 del 2020 y 15 del 1 del 2020, estoy hablando de pacientes de 20 a 25 años. Quiero solamente eso, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace. Bien, voy a sacar un poco mis chats que tengo para que no me moleste mi barra de fórmula. Voy entonces, tengo que usar, como voy a hacer ingresos por sucursal, sumar, sí, conjunto. Me voy a ir solamente una vez hasta allá, y después me voy a quedar acá como suelo hacer siempre. Entonces, lo que tengo que sumar es el importe. ¿Sí? Voy a ir hasta importe, bajo, ¿sí? Y ahí agarro importe. Punto y coma. Ahí ya me vuelvo, total, tengo todo lo que quiero. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué tengo que hacer. Yo tengo que sumar, sí. Lo primero, lo más fácil, es que la sucursal tiene que ser San Juan. ¿Sí? Eso es lo más sencillo, así que voy a copiar todo, aquí para que no me moleste el corchete. Entonces, mi primer criterio es que la sucursal, que voy a borrar importe, y en vez de importe voy a poner sucursal. Lo primero que la sucursal tiene que ser igual a San Juan, que es C39. ¿Sí? Punto y coma. No me interesan las referencias, porque la referencia tiene que ser relativa, total la voy a ir arrastrando hacia la derecha nomás, o copiando en realidad hacia la derecha nomás. Pero aquí empieza la complicación. Mi segunda, voy a pegar de nuevo lo mismo que pegué acá, ventas generales, importe. Voy a cambiar en vez de importe. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que es mi fecha desde. Le estoy queriendo decir que la fecha, voy a seleccionar aquí fecha, la fecha, pero aquí tiene que ser mayor al 1 de enero del 20, o sea, tiene que ser mayor al valor que esté en C35. ¿Y cómo se hace para poner que sea mayor a C35? Si ahora me decís, Sergio, que vos lo único que me explicaste es cuando era igual, que vos ponías el numerito o la celda y ya está. Bueno, punto y coma. Y aquí se pone así. Abro comillas, pongo el símbolo mayor o igual, porque yo quiero que la fecha sea mayor o igual, porque lo del 1 de enero del 2020 tiene que estar también comprendido. ¿Sí? Cierro comillas. Después, a ver si me sale acá. Ahí está. El símbolo de concatenación, el AND, porque le estoy queriendo, es como que estoy queriendo unir, que diga mayor o igual a lo que yo le voy a poner ahora. ¿Sí? ¿Mayor o igual a qué? Mayor o igual al valor que está en C35. Entonces voy a escribir C35. ¿Sí? Vamos a seguir para que siga quedando fijo. Hasta ahí, lo único que le dije, si yo acá libero, lo único que le voy a estar diciendo es que sume el importe cuando la sucursal sea lo que está en C39, que dice San Juan, y que la fecha de esa venta haya sido mayor o igual al 1 de enero del 2020. Hasta ahí es lo único que le dije. ¿Sí? Vamos a seguir con esta fórmula. Voy a copiar todo lo que hice recién, porque solamente tengo que hacer mínimos cambios. Mi segunda condición es que la fecha sea menor o igual a lo que está en CDE, a E35. ¿Sí? Esa es mi segunda condición, que sea mayor o igual a lo que está en E35. ¿Sí? Bien. Punto y coma. Ahora voy a copiar exactamente lo que estaba acá, porque voy a hacer mínimos cambios. Pego. Y ahora, la fecha no, ahora la edad, cierro esto, la edad, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a lo que está en C36. ¿Sí? Tiene que ser mayor a eso. Punto y coma. Voy a copiar eso mismo. ¿Sí? Pueden ir copiando de lo que quieran, de lo que se le haga más fácil. La edad tiene que ser ahora menor o igual, ¿sí?, a lo que diga E36. ¿Sí? Ahí está E36. ¿Se entendió lo que se hizo? Fíjense que le puse 5 condiciones. Y ustedes pueden agregar las que ustedes quieran. O sea, 5 condiciones porque yo tengo que sumar solamente si la sucursal de San Juan, si la fecha es mayor a 1 de enero, si es menor o igual a 15 de enero,
mayor o igual a 20 y menor o igual a 25. O sea, todas esas simultáneamente se tienen que dar para que el sumar sí conjunto actúe. Solamente tienen que sumar aquellas líneas, digamos, que cumplan todas esas condiciones, ¿sí? Pero ustedes me dirán, Sergio, acá vas a tener un problema. Porque cuando arrastres hacia Mendoza, se te van a arrastrar todas esas referencias de fecha y de edad. Exactamente. Entonces yo todo esto tengo que dejarlo fijo, selecciono esto, fijo, selecciono esto, fijo. ¿Sí? Le doy Enter, y ahora sí puedo, recuerden, no arrastrar, porque si arrastro se me mueven todas las referencias de las tablas. Entonces, pego, copio y pego. Fíjense, ¿cómo se analiza esto? ¿Sí? Básicamente entre el 1 de enero y el 15 de enero, de los pacientes de 20 a 25 años, tuve 8.363 de importe, digamos, en San Juan, 41.118 en Mendoza y 37.678. Y lo bueno de esto es que si yo digo, a ver, ¿y cómo fueron mis ventas desde, no sé, desde el 01, del 02, del 2020? Fíjense, acá me va a dar un error terrible, o sea, me va a dar 0 porque nada, hasta ahora de lo que hice, nada puede ser igual, o sea, mayor a febrero y a la vez también menor al 15 de enero, o sea, ahí hay una inconsistencia. ¿Sí? Y entonces, yo digo, bueno, entre eso y el 15 del 02 del 2020, ¿sí? Y ahí sí me da algo correcto. Y a ver, ¿y cómo son los pacientes de 50 en adelante? Voy a poner un número 100 para que me diga, ah, mira, bueno, la diferencia entre cada uno, ¿sí? Incluso ustedes pueden personalizar un rango, y dicen, en vez de querer poner ambas cosas, ustedes quieren poner un rango de 7 días y un rango de edad de 20 años. ¿Sí? Entonces, en vez de que esto salga por, digamos, digitado, ustedes le dicen que sea igual a esto más esto, por ejemplo. Entonces lo manejan, en vez de manejarlo con esto y esto, lo manejan con esto y 7 días. ¿Sí? Entonces dicen, en los 7 días, desde el 1 de enero, del 1 de febrero, o desde el 15 del 01 del 2020, ¿sí? Ya les toma los 7 días. Es depende de qué información se saque, ¿sí? Todo eso. Y lo mismo la edad, que sea igual a, ustedes como quieren sacar rangos de edad determinados, ¿sí? Pueden moverlo. Esto es simplemente que quiera cada uno. Entonces de 15 a 35. ¿Sí? Si yo quiero ampliar el rango, lo muevo por acá. Pero por lo menos ya tienen la herramienta que ustedes necesitan para analizar información mucho más compleja. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo importante que ustedes sepan es que para que este sí conjunto, tanto contar, promedio o sumar, funcionen, tienen que prestar atención en 3 cosas. Yo le diría en 3 cosas. Primero, que su tabla de datos esté bien armada. Si no está bien armada, y yo les doy el consejo de que armen tabla en el sentido de Excel, o sea que hagan una tabla porque les va a hacer mucho más sencillo todo el trabajo, ¿sí? Primero que esté bien armada su base de datos, ¿sí? Primero. Y que contenga todas las variables que ustedes quieren, porque ahora ustedes pueden analizar la información según la categoría, por ejemplo, ¿sí? Y pueden hacer con mínimos cambios, eso si quieren también pueden practicarlo. Saquen, por ejemplo, el promedio de importe o la suma total de importe para aquellos que sean categoría menor y que sean categoría mayor, ¿sí? En un cuadro, como ustedes quieran, por sucursal, etcétera, como ustedes quieran. Entonces, primero, que su tabla de datos de origen esté bien y tenga todo. Segundo, prestar atención a los argumentos de las funciones, ¿sí? Si en caso, y seleccionar bien la función a la que se están refiriendo. Si ustedes quieren sumar importes, sumarse conjunto y respetar que el primer argumento sea el rango que se va a sumar y después vienen todas las condiciones. En cambio, en el contarse conjunto ya empezamos con las condiciones directamente, porque lo único que hace es cuenta. Y la tercera, esto ya es para facilitar en realidad, porque, a ver, lo que me quiero referir es a las referencias, ¿sí? Que tengamos en cuenta cuándo se usa relativa, cuándo absoluta, cuándo mixta, fijan columnas o fijan filas. Eso no es obligatorio. A ver, si ustedes, en vez de hacer una fórmula y expandirla a todas, hacen una, hacen de nuevo la misma y hacen de nuevo la misma, también está bien, o sea, el resultado es el mismo. Pero por ahí la referencia le quita trabajo adicional. Ya hacen la referencia y se olvidan. Después simplemente lo
lo expanden a todas las demás celdas, ¿sí? Entonces esas tres cosas. Tabla, que esté bien hecha. Segundo, que esté bien colocada la fórmula. Y tercero, las referencias, ¿sí? Bien. Ahora ustedes se imaginarán y me dicen, Sergio, mirá, y con todo esto podés generar un tablero de comando, ¿sí? ¿A qué me refiero con un tablero de comando? ¿Sí? Si alguien me quiere tirar ideas, serán bien aceptadas y entonces lo formulamos a partir de acá. Yo quiero, supónganse que yo soy simplemente un gerente que recibo datos, entonces yo quiero por aquí abajo tener mi tablero de comando, ¿sí? Yo quiero aquí, digo, tablero de comando. O sea, yo acá voy a monitorear cómo me está yendo, más o menos, ¿sí? En mi gestión, porque bueno, las ventas y demás, todo, están bajo mi tutela, qué sé yo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si alguien me quiere tirar ideas de qué es lo que necesitaría, vamos a armarlo. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué es lo que yo necesitaría para ver mi gestión? Bueno, recuerden que un tablero de comando es una mezcla entre datos numéricos y gráficos, ¿sí? Porque también los gráficos son importantes. Entonces, vamos a suponer esto que yo decía. Sergio, decime, yo quiero que acá vaya un gráfico de promedio de edad, ¿sí? Promedio de edad, cómo está envejeciendo, porque hoy lo mencionaste, entonces lo quiero ver. Bueno, vamos a Dashboard, y ¿qué es lo que me interesa? El promedio de edades. Bueno, seleccionamos, voy a insertar, y voy a insertar por aquí está, un gráfico de columna, directamente un gráfico de columnas, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Fíjense que aquí no me tomo bien, voy a seleccionar, a ver si me selecciona todo esto. Ah, pero ese es el nombre. A ver, vamos a seleccionar, vamos a insertar uno sin los datos previos. Ay, no sé qué me pasó, que me quedó en blanco. Acá está, vamos a eliminar este. El resto me quedó en blanco. Ahí está, lo había corrido. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es, esto posiblemente me está complicando no hay datos aún, ¿sí? Pero vamos a ver si lo podemos solucionar. Voy a insertar un gráfico, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es voy a ir a ver qué datos está tomando, voy a seleccionar el gráfico, voy a seleccionar datos, ¿sí? Y aquí vamos a eliminar primero todo porque la verdad me está leyendo mal lo que yo quiero hacer Excel. Entonces, voy a agregar el nombre de mi serie, va a llamarse edad promedio, ¿sí? Y los valores que va a tomar van a ser estos, ¿sí? Le doy OK, fíjense que ahí me está leyendo bien, ¿sí? Edad promedio, lo único que tengo que cambiar es que mis etiquetas, en vez de decirme 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a editarlo, y las etiquetas díganme si algo de esto, no sé qué tanto es su experiencia en el uso de gráficos, ¿sí? Aquí lo único que hice fue crear la serie edad promedio, ¿sí? Y darle las etiquetas de cada mes. Le doy a aceptar, ¿sí? Y ahí ya está. Yo si quiero puedo eliminar, voy a eliminar esta, ahí estaba eliminar, voy a eliminar la leyenda porque no me suma nada, porque ya tengo acá el título que es edad promedio. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a ir monitoreando cada vez que se vaya moviendo la edad. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a tener el botón secundario, mover gráfico, porque yo quiero que vaya a mi tabla de presentación. Lo mando para allá. ¿Sí? Le doy OK. Y acá me lo mando. ¿Sí? Lo voy a acomodar por aquí. Entonces, todo el tiempo que se vayan ajustando los valores, yo voy a ir viendo en mi tablero de comando cómo avanza la edad promedio. Ese es mi primer indicador que yo voy a ir siguiendo. A medida que vayamos incorporando datos y datos y datos, recuerden que acá subió un poco la edad promedio porque yo artificialmente generé un paciente que tenía 50 años de edad, y como es el primero en mayo, bueno, se empieza a disparar. Pero simplemente yo acá iría monitoreando si va aumentando, si va disminuyendo la edad promedio de mi consultorio, ¿sí? De mi instituto médico, ¿sí? ¿Alguien me quiere tirar alguna idea de otro indicador que le gustaría que cree que a este instituto le iría bien? Si no, simplemente vamos a seleccionar, fíjense,
Vamos a ver cuáles tenemos a disposición en vez de crear un importe. Bien, importe total, que vaya viendo importe total, o por sucursal, o cómo podríamos hacer. Fíjense, yo pondría, claro, un promedio total. Un promedio total. A ver, vos querés entonces por mes, también lo mismo por mes, sería, y un promedio, en vez de importe total, que sea promedio de importe, por paciente, digamos, sería ese promedio de importe. ¿Para qué? Porque, a ver, ¿qué nos indicaría el promedio de importe? Acá hay una cuestión importante, que hay veces en que una sucursal puede tener más pacientes, o menos pacientes en realidad que otra, pero termina teniendo más importe. ¿Por qué? Porque en promedio por cada paciente le rinde más. ¿Sí? Entonces, ¿sabes lo que ya que me das esa idea, yo voy a poner acá, en vez de sumar si conjunto, voy a poner promedio si conjunto, y lo voy a cambiar y voy a extraer el promedio si conjunto. ¿Sí? Entonces, automáticamente, fíjense que voy a generar promedios y conjunto, me va a dar un error, así que lo voy a poner, agregar el si.error, ¿sí? Y ahí yo le voy a poner 0 porque en este caso no me interesa el promedio general. O sea, yo voy a poner 0 para que directamente el gráfico no me dé ningún tipo de problemas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a graficar esto para ir viendo cómo va el promedio por paciente en cada sucursal. Voy entonces a insertar, ¿sí?, un gráfico de barras. Podemos hacer de barras, o podemos, de barra 2D, a ver cuál me gusta más. Columnas 3D. Fíjense esa está buena. Esta está buena porque les dice, bueno, pero en caso de promedio no me sirve mucho el total, ¿sí? Así que voy a poner un gráfico, voy a cambiar tipo de gráfico, y columna 3D, pero que sea de estas, ¿sí? Ahí puedo andar, ¿sí? Entonces ahí me va indicando que San Luis es la que en promedio me rinde más un paciente, ¿sí? Esa es la idea. Entonces le pongo aquí promedio por paciente por sucursal. ¿Sí? Ahí tengo entonces, no sé qué puse, ahí, paciente por sucursal. Entonces voy a ir teniendo esto para ir monitoreando a ver cómo le está yendo a cada una de las sucursales. Voy a moverlo desde aquí, mover gráfico, hasta la hoja presentación. ¿Sí? Me aparece por aquí, y entonces voy a ir monitoreando cómo va yendo cada una de las sucursales. Voy a indicarlo por ahí, para que tenga todo el mismo tamaño, ¿sí? Voy a ir yendo de esa manera, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿qué me va a indicar? Ya me perdí en cómo poner los meses. ¿Los meses en qué sentido? ¿Dentro del gráfico? Bien, los meses en este caso, fíjate que como nosotros queremos un gráfico de estos, los meses son las etiquetas del gráfico. Yo aquí lo que hice fue que automáticamente, cuando le dije a Excel que me inserte un gráfico, automáticamente ya Excel vio, fíjate. Generalmente, si yo pongo ya un gráfico, ya Excel entiende lo que quiero hacer. Pero supongamos que no entendiera lo que yo quiero hacer y me hace cualquier cosa, yo puedo ir a seleccionar datos, ¿sí? Y supónganse que yo parto de nada, ¿sí? Elimino, lo tengo vacío, ¿sí? Yo sé que mis series de datos van a ser numéricas. Las series de datos son numéricas. Entonces, agrego una serie de datos que se llame San Juan, hago selección, podría escribir también San Juan, pero yo prefiero hacer referencia a la celda para no tener ningún tipo de problemas. Y los valores que va a tomar esa serie van a ser estos que tenemos por aquí. ¿Sí? Todos estos, voy a seleccionar por más de que tengan 0, porque en el futuro pueden no tener 0. Ni bien yo creo San Juan, voy a ir agregando de ese mismo modo, ahora Mendoza, nombre Mendoza, los valores van a ser estos. Después hago aceptar, creo la última, que se va a llamar San Luis, y va a tener los valores que son estos,
doy OK. Ahí ya se me creó la serie, ahí ya está, digamos, entre comillas, bien. ¿Por qué? Porque me generó, me va diciendo que el azul es San Juan y tiene un promedio de aproximadamente 500 de ingresos por paciente. ¿Sí? Ahí me va bien. Pero lo que está mal son mis etiquetas de datos, porque este 1, yo quiero que acá en vez de 1 me diga enero, en vez de 2 que me diga febrero, en vez de 3 que me diga marzo. Entonces ahí tengo que ir a selección de datos, y lo que está mal no son las series, sino lo que está mal son las etiquetas en el eje horizontal. Fíjense que aquí le da la pauta de que esto tiene que ser en el eje horizontal. Entonces ahí yo edito, y me dice, bueno, ¿de dónde vas a sacar las etiquetas? Selecciono, y digo, estas son mis etiquetas, que casualmente están justamente par a par con mis datos. Le doy OK, y ahí aparece, ¿sí? Porque ahora me leyó que tienen que ser todos los meses, ¿sí? Yo salté ese paso porque automáticamente cuando ya seleccioné un rango, Excel más o menos hizo la lectura bien de qué es lo que yo quería, de que quería yo las etiquetas horizontales, que sean los meses, y que las series sean San Juan, Mendoza y San Luis, ¿sí? ¿Se entendió un poquito mejor, Gastón? ¿Más o menos? Bien. Bien, eso simplemente, bueno, ya hice este gráfico. Le voy a dar OK. Bien. ¿Qué otra cosa podríamos poner? ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Aquí yo solamente hice, lo único que hice fue poner gráficos, pero también los dashboards están formados por algunos indicadores, digamos, numéricos. Por ejemplo, cantidad de pacientes, ¿sí? O sea, acá voy a ir acumulando simplemente, voy a combinar y centrar para que se me quede así, ¿sí? Cantidad de pacientes, o sea, como acá voy a ir acumulando en el año cómo me está yendo, cantidad de pacientes atendidos. Pues, ¿se acuerdan que, o no sé si alguna vez vieron que, no sé, cuando llegamos al paciente número 1000 del año, le vamos a dar no sé, un premio? Bueno, podríamos hacerlo de esta manera. Cantidad de pacientes, total recaudado, ¿sí? Acá voy a poner un total, y después aquí voy a poner por sucursal, ¿sí? Mendoza, San Juan, San Luis, ¿sí? En vez de poner así, lo voy a poner de esta manera, pero a esto lo voy a poner con un poquito de sangría, ¿sí? Entonces, fíjense, acá no tengo que usar un contar sí. Acá lo único que tengo que hacer es la función contar. Fíjense, yo voy a poner contar. En mi caso yo voy a poner contar a, porque contar a lo que hace es contar tanto si es número o texto, no me importa si es número o texto. Entonces voy a seleccionar mi tabla, voy a, no sé, poner este valor cualquiera. Cuando yo uso contar no me interesa qué variable uso de la tabla, total todos van a contar lo mismo, ¿sí? Le doy a aceptar, y fíjense, ya voy en este año por el paciente número 5826. O sea, ese último que yo puse acá, voy a ocultar estas sucursales para que no me moleste. Acá en ventas totales, yo lo que estoy haciendo es contando todos los pacientes que voy teniendo, ¿sí? Yo uso la edad, pero pueden usar cualquiera me va a contar lo mismo, ¿sí? Y usé contar a por las dudas de que si en este caso se me ocurrió poner una numérica, que contar o contar a me iba a dar exactamente lo mismo. Porque contar solamente cuenta celdas numéricas, que tengan números. Contar a es un poco más amplio porque te cuenta algo que tenga número, que tenga texto, que tenga lo que quiera. Simplemente por eso elegí contar a, porque no sabía de principio con qué variable iba a contar para contar, justamente. Entonces, llevo 5.826 pacientes. Total recaudado. Solamente suma, no me interesa un sumar sí. Suma de importe. Ir hasta arriba, seleccionar todo. Recuerden que como esto es tabla, ni bien yo vaya, voy a ponerle en pesos, ¿sí? Ni bien yo vaya agregando datos, esto se va a ir actualizando, como vimos. Recuerden que este número ya lo teníamos. Creo que era un poquito menor porque recién agregamos un 800 de mayo, ¿sí? Y después acá sí, ya como es, según si es Mendoza, San Luis o San Juan, ahí sí tengo que poner un sumar si conjunto, sí. Sumar si conjunto. Y ahora sí, voy a ventas, recuerden que también voy a hacer una aclaración. Si yo ya lo creé acá, fíjense que yo puedo sacarlo directamente acá. Puedo hacer suma,
¿sí? Y ahí sumo todos los ingresos. O sea, lo que voy a traer... Ah, pero este es promedio. Cierto que lo habíamos cambiado por promedio, así que no lo tenemos al dato. Bueno, entonces está bien que nosotros hagamos de nuevo un sumar sí conjunto. Pero si los datos ya los tuviésemos allá abajo, ¿sí? No habría ningún problema. Entonces voy a poner sumar sí conjunto, y lo que voy a hacer es venir a ventas, lo mismo que estábamos haciendo recién. Voy a sumar lo que sea importe, punto y coma, si la sucursal, un poquito más abajo, si la sucursal fuese igual a, voy a poner Mendoza aquí, L25, y le voy a borrar esto de la hoja porque lo único que hace es aumentarme la fórmula. Le doy a aceptar, y fíjense que ahí tengo cuánto es por cada uno, ¿sí? Después podría agregar también cantidad de pacientes, ¿sí? También podría hacerlo. Fíjense, eso es lo que voy a hacer. Vamos a poner aquí en vez de total, voy a poner total. Entonces, aquí, pacientes pongo por aquí. Entonces, ya se va acá recaudado. Y aquí, pacientes. Y cantidad de pacientes. Entonces tengo el total. Y después acá, en vez de usar el sumar si conjunto, el sumar si conjunto, voy a poner contar si conjunto, ¿sí? Y simplemente voy a contar todo lo que en sucursal, díganme si voy muy rápido, si en sucursal, punto y coma, sea igual, vuelvo a presentación, sea igual a Mendoza, ¿sí? Aquí simplemente borro, 1, 2, 3. Entonces solamente cuento si la sucursal, no necesito un criterio de edición, un rango de suma, un rango de promedio, le doy OK, ¿sí? Y entonces ahí tengo los totales, lo voy a poner en negrita y un poquito más grande, y después tengo discriminado por sucursal. Fíjense, me voy a adelantar un poquito a las clases siguientes, y acá voy a agregar un formato condicional, ¿sí? De barras, ¿sí? Esto lo vamos a ver igual en una clase futura. Pero fíjense que al agregar formato condicional, me agrega unas barras que me dicen, bueno, más o menos, va llevando o sea, este va llevando mucho más que este y que este, ¿sí? Si no quieren de esa manera, pueden elegir en vez de eso, en vez de barras de color, pueden elegir escalas. Y entonces ir yendo, perdón, ahí le superpuse, voy a borrar reglas, pero la mierda. Voy a borrar reglas de las celdas seleccionadas y voy a ponerle solamente escalas de color, ¿sí? Eso me va a permitir poner quién es la que está vendiendo más, la del medio y la que está vendiendo menos. Y lo mismo puedo hacer solamente con los pacientes. Fíjense, acá sí voy a usar barras, a ver si no se me complica. ¿Sí? Voy a poner barras. Ahí fíjense que yo puedo poner si quiero en blanco para que no se me superponga. Tendría que poner en otra. Algo que sea más vistoso. Este no. Algo que sea un poco más visual, a ver si el rojo me conviene. Bueno. Podríamos poner centrado y ahí podríamos ponerle el blanco. Ahí está un poquito mejor. ¿Sí? Entonces ahí podríamos ir viendo quién está haciendo mejor las cosas. Fíjense una comparativa. Mendoza tiene más pacientes que San Juan y que San Luis, pero sin embargo San Luis es el que recauda más. ¿Sí? O sea, San Luis tiene, y esto se condice con este cuadro que me lleva a que San Luis está por paciente rinde más. ¿Sí? Esto es muy lógico porque después también es el que recaudo más a pesar de que tengo menos pacientes. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces ahí tenemos armado un pequeño tablero de comando. Después podemos ir agregando indicadores, ¿sí? Por especialidades, podemos agregar por un montón de otras opciones que nosotros querramos. Pero así se va a ir armando un pequeño tablero que uno al agregar simplemente, fíjense, yo ya lo programo. Quiero esto y esto. Después el resto va a ser de que las sucursales me vayan mandando sus datos. Cerró mayo, me mandan sus datos, los pego aquí abajo de la tabla, me aseguro de que hayan sido contemplados en la tabla y
automáticamente esto se dispararía con mayores datos, ¿sí? Me actualizaría todo el tiempo los datos que yo tengo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta para hacerme? ¿Algo que quieran que probemos? No sé ni qué hora es, son las 1. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Del formato condicional, por ejemplo? El formato condicional quiero saber si lo vienen manejando, o lo explico brevemente, porque así la clase que viene le dedicamos más a tablas dinámicas. El formato condicional más o menos se comprende. Es simplemente aplicarle un formato, ¿sí? Más o menos lo van manejando. Bien. Para alguno que por ahí que esté perdido, sí, el formato condicional es, yo a varios datos, que generalmente son numéricos, porque, bueno, generalmente son numéricos, yo le puedo dar un formato, ¿sí? Por ejemplo, vamos al dashboard. Fíjense, si yo a simple vista quiero ver cuáles de estas rindieron más de estas obras sociales, acá se ve bastante bien y los puedo ordenar, pero no siempre va a ser ese el camino. Yo puedo darle dónde pasan este Excel para hacer el ejercicio que quedó. Yo lo voy a pasar a los chicos a Emiliano, y ellos se los van a pasar seguramente por el grupo. ¿Sí? Por el grupo que ustedes tienen, se los va a pasar por ahí, ¿sí? Para que hagan no solamente los ejercicios que quedaron anteriores, sino también, si pueden mandar por un mail mejor. Bien, dale, ya se los comento entonces, que se los manden por mail. Bien, perfecto, Federico. Bien, el formato condicional es, le voy a aplicar un formato a estas celdas que yo tenga, si cumplen con alguna condición. Fíjense que cuando yo despliego el formato condicional, que está en inicio, ¿sí? Formato condicional, ¿cómo pasó el gráfico de la primera hoja? Ah, bien. Para mover un gráfico, ustedes pueden hacer en el gráfico, botón secundario, y hay una opción que dice mover gráfico. ¿Sí? Ustedes pueden moverlo a una hoja nueva que sea solamente para el gráfico, o pueden moverla a una hoja determinada, a ventas totales, a tablas, ¿sí? Entonces ahí automáticamente se los lleva para ese lugar. En mi caso, estaban en la hoja tablas para dashboard, entonces yo lo traje a presentación, ¿sí? Esa es la forma que se hace. Hay una opción que dice mover gráfico cuando haces clic secundario, clic derecho, ¿sí? Mover gráfico. Bien. ¿Se entendió? Avísame si algo no se entiende. Sigo entonces con el formato condicional. Yo a estos valores, yo le voy a aplicar un formato condicional. Cuando yo elija alguna de estas tres, que son barras de datos, escalas de color o conjunto de iconos, Excel a todas las celdas de esa selección le va a aplicar un formato. Pero dependiendo de qué valor tenga, fíjense, en barras de datos lo que va a hacer es le va a asignar una barra más larga, ¿sí? Fíjense que le asigna una barra más larga al que tuvo más, al 335.000. Y después va bajando, ¿sí? Y estas obras sociales son las que tienen menos, las que tienen más. Fíjense que cambiar a febrero, la disposición cambia un poquito, ¿sí? Septiembre no tiene nada, obviamente. Voy a ir a uno que tenga, marzo, ¿sí? Y ahí se va viendo todo el tiempo cómo es la disposición. Esto porque está ordenado. Fíjense que yo puedo alterar el orden, voy a ponerle filtros para alterar el orden y que sea por orden alfabético, por ejemplo, de A a Z. Y ahí se va viendo cómo está por orden alfabético, pero todo el tiempo se está controlando con el formato condicional, ¿sí? Con el formato condicional. Después puedo ponerle escalas de colores. Fíjense que el formato condicional, yo puedo, si quiero eliminarlo, digo, borro las reglas que estén aplicadas en estas celdas seleccionadas, y le aplico otra. Por ejemplo, ahora yo digo, no quiero ver barras, yo quiero ver escalas de color, lo quiero ver en escalas. Selecciono esta, y ahí me da en verde más fuerte el que tuvo más. Y ahí se me va yendo hacia amarillo, y después hacia rojo, y después más para rojo, a los que tengan menos. Entonces se puede ir viendo cómo está yendo esto. ¿Sí? Lo mismo en cantidad de pacientes. ¿Sí? Bien. Pero no solamente se puede hacer con esas tres formas, sino que después también yo le puedo decir, bueno, quiero saber qué obras sociales fueron mayores a 200 pacientes, por ejemplo. Entonces ahí pongo
reglas para resaltar, sé que sea mayor que. Entonces a todo lo que sea mayor que 200, le voy a aplicar un formato condicional que sea, por ejemplo, si no me gusta ninguno de estos, hago un formato personalizado y le digo que haga un relleno de verde, por ejemplo. Entonces, cuando se cumpla que sea mayor a 200, me lo va a hacer en verde. ¿Sí? Si el día de mañana tiene, fíjense, si yo cambio acá, en vez de marzo cambio a febrero, las mismas superaron los 200, y si voy a enero, también las mismas superaron 200. ¿Sí? En ese caso no se modifica porque van siempre de la mano. Las obras sociales generalmente tienen la misma cantidad de pacientes. ¿Sí? Yo puedo anclar eso a una celda. Por ejemplo, mi celda objetivo acá está a 200. Pónganse pacientes objetivo. ¿Sí? Entonces, en vez de que el formato condicional, fíjense, yo voy a borrar las reglas que había puesto aquí. Borrar reglas de esta selección. Y en vez de ser mayor o igual a 200, yo le voy a decir que sea mayor que, pero en vez de ponerle un número acá, voy a hacer referencia a esta celda, a J1. ¿Sí? Entonces, le voy a aplicar ese formato verde, de relleno verde, cuando sea mayor a ese valor. Entonces, si el día de mañana a mí se me ocurre, en vez de 200, no sé, 150, ¿sí? Ahí ya cambia porque este tiene un poco menor, entonces ahora sí está comprendido. ¿Sí? Entonces ahí tienen un montón de reglas que ustedes pueden aplicar de formato condicional. ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue con esto? La clase que viene, que es dentro de 2 semanas, vamos a aprender tablas dinámicas y gráficos dinámicos que nos van a ayudar a complementar este tablero de comando. Vamos a ver que tienen algunos aspectos superiores al sumar si conjunto, al promedio si conjunto y demás. Así que vamos a ir viendo cuando armemos nuestro tablero de comando qué es lo que nos conviene, si un gráfico y tabla dinámica o directamente nos conviene hacer esto que estábamos haciendo. Sí, Florencia, comentame. Yo empecé hoy, Sergio. Sí. Yo voy a ver por YouTube la clase anterior. Bien. Si a mí me genera alguna duda, ¿yo puedo consultártela la clase que viene o puedo hacerlo por otro medio? Sí, lo voy a dejar acá. A ver, tienen varias opciones si lo quieren hacer, la consulta directamente hacia nosotros. Tenemos, por un lado, ahí les estoy escribiendo un mail y un Instagram, por cualquiera de los dos medios también pueden hacer una consulta particular, no tengo ningún problema. Si se puede contestar por esos medios, porque ustedes dicen, mira, tengo un problema con esto y me mandan la planilla, ¿sí? Yo la reviso y les devuelvo el mail. Si se puede por ese lado, bien. Porque yo tengo por ahí miedo, fíjense que hoy, por ejemplo, se extendió el ingreso, entonces no se puede mucho completar los contenidos. Hoy sí se pudo, por suerte. Pero la clase que viene yo tengo miedo de que las 2 horas tengamos que usar tablas dinámicas, gráficos dinámicos, y es bastante contenido. Entonces, yo prefiero de que si hay una duda y se puede despejar pre-clase, genial. Y si no, bueno, se verán en las clases. Así que les voy a escribir aquí un correo y un Instagram por el cual se podrían comunicar en caso de que tengan algún problema. ¿Sí? Excel Club. Ahí les estoy escribiendo. Y si no, aquí tengo el Instagram. ¿Sí? Por cualquiera de esos dos medios pueden hacer las consultas respecto a cualquiera de las dos clases. Así que sí, sin ningún problema. Incluso también si de esta te quedó alguna duda, también va a estar la grabación, les voy a mandar a los chicos para que se los envíen, para que tengan entonces las dos clases por sí, porque también veo que hay menos participantes, porque seguramente son las una, así que seguramente se tuvieron que retirar. Así que bueno, quedan esas dos vías, cualquiera de las dos vías está libre para que hagan las consultas, y si no, bueno, nos estaremos viendo, les indicaremos por qué medio. Entonces será la clase, porque que no se nos complique con YouTube y con esto. A mí particularmente, obviamente, es más cómodo Zoom, pero tiene la restricción de solamente 100 personas. ¿Sí? Por eso es que no es nuestra primera opción. Así que seguramente la clase que viene vamos a solucionar el tema de YouTube para que podamos hacerlo de esa manera. ¿Sí? Así que bueno,
si no tenemos ningún tipo de consultas, ya voy cerrando la sesión y les voy a enviar la grabación de la clase y la voy a subir a YouTube, ¿sí? Así que bueno, no sé, si tienen exámenes o cosas por el estilo, muchos éxitos, ¿sí? Y si no, bueno, sigan practicando esto en Excel para seguir aumentando sus conocimientos y poder rendir de mejor manera su examen, ¿sí? Así que, hasta luego.